Listo. Vamos entonces donde nos habíamos quedado. Dice, si alguien lo hubiera escrito así, el párrafo se entendería, se sabría el propósito del autor. ¿Por qué? No. Ahora reflexionen sobre estas otras preguntas. Cuando ustedes lean la oración uno, ¿les parece que falta algo? Sí, ¿cierto? ¿De qué se mejoró Nacho? De diarrea, Ajá. ¿Cómo se mejoró? tomando suero oral. Ah, muy bien. ¿Y qué más? Puchita. Y siguió tomando la leche de la mamá, ¿cierto? Muy bien. Cuando ustedes leen la oración 2, ¿les parece que falta algo? Vamos a la oración 2. Dice 2. Por eso se enfermó de diarrea. ¿Falta algo? Sí, ¿Cierto que sí? que Falta falta, algo. que falta. Dice, ¿por qué se enfermó de diarrea? Porque él se metía cosas en la boca. Exacto, cosas sucias, ¿cierto? Todas las Sí. cosas que encontraba por ahí en el piso, las cogía y se las metía en la boca. Y por haberse mejorado, ¿cómo? Por eso se enfermó de diarrea. ¿Por haberse mejorado? No, no porque, por eso no, o sea, estamos viendo la oración 2. Voy a hacer un dibujo. No, pero yo te doy otro trabajo porque estás para inglés. Bueno, entonces, Acá toca buscar el callback. Callback. ajá, Segundo. ok. Mamá, no bonito usaría esto para colocar las cosas, las agujitas. Bueno, sigamos con la lectura. Dice, la oración 3, si puede estar después de la oración 2. A ver, miremos cuál es la oración 3. Dice, la mamá le dio 4 cucharaditas de suero oral cada media hora y le siguió dando pecho como siempre. No, Entonces, no, ¿cierto que no? No van en el mismo orden, ¿cierto que no? Dice, ¿por qué no están en el mismo orden? Porque la oración 2, ¿de qué habla? este Mire, y este. ¿por qué no están porque no están en el mismo orden? No, no significan lo que sigue, Por ¿cierto? favor. No es lo que sigue, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nos preguntan acá? A ver, ¿qué más dice? Ayúdenme. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué encontraron? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Miren, miren acá. La oración 3, ¿sí puede estar después de la oración 2? ¿Por qué? Después dice, después de la oración 3, ¿se puede decir que ahora lo cuidan mucho para que no se vuelva a enfermar? Después de la oración 3, entonces, ¿qué dice la oración 3? La mamá le dio 4 cucharaditas cada media hora y le siguió dando pecho como siempre. Entonces dice, después del, o sea, la leche de la mamá. Después de la oración 3, ¿se puede decir que ahora lo cuidan mucho para que no se vuelva a enfermar? Ahora lo cuidan para que mantenga las manos limpias y no vuelva a chupar cosas sucias. No, ahí le falta algo, ¿cierto? Sí, Ahí falta decir que ahí se mejoró, o sea, la uno, ¿cierto? O sea, todo desordenado, parece un rompecabezas, ¿no les parece? Parece un rompecabezas la historia, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más dice acá? ¿Qué más tenemos que mirar? Dice. ¿Acaso el párrafo ha dicho que Nacho se mejoró? No, en el orden en que está, no, ¿cierto que no? Cuando ustedes leen la oración 5, ¿les parece que deben ir al final del párrafo? O sea, no, acá la oración 5 dice, Nacho es un bebé que anda gateando y metiéndose todo en la boca. ¿cómo es ¿Ese es eso? el final?
Pongan atención. ¿Ese es el final? No, Oh, ese es el que, Como el metiéndose, principio. exacto. metiéndose en la boca. Ajá, exacto. No es el final, sino el principio. ¿Ah? Entonces, También tiene un nudo desenlace y ¿cómo se llama? el párrafo debe tener un sentido, un inicio, una introducción, un nudo y un desenlace, Eso es ¿cierto? un párrafo. Y bueno, claro que el párrafo Igual. no es igual inicio, nudo y desenlace, no, sino que tiene que tener una sucesión para uno entenderlo. Mire lo que dice, cuando yo leo, voy entendiendo, perdón, voy teniendo en cuenta lo que ya leí. ¿Sí? Cuando nosotros leemos, entonces vamos teniendo en cuenta las Lo que ya cosas leí. que ya leímos. Ahora vamos a conversar sobre la siguiente idea. Imagínense que la persona que escribe ordena las ideas en párrafos y ordena los párrafos en oraciones. ¿Sí entendieron eso? A ver, primero se ordenan las ideas, ¿sí? Se ponen en párrafos. Y luego ordena los párrafos en las oraciones. ¿Listo? Entonces, primero vienen las ideas a la cabeza. Por ejemplo, voy a escribir un cuento de un minion, ¿sí? Entonces, estaba el minion alegre y de un momento a otro vino otro minion y le sacó la piedra. Una cosa así, ¿cierto? No. No, es simplemente para decir que van a empezar a pasar cosas en ese párrafo. El orden que les dé a los párrafos y a las oraciones depende de sus propósitos, pero no puede escribir de tal manera que no se entiendan las ideas. Por ejemplo, el párrafo sobre Nacho que tiene las oraciones numeradas no se entiende bien, ¿cierto? Que ese era el que estábamos leyendo ahorita. Pero el que leímos primero, ¿se entendía bien o no? El que leímos Sí. primero. Exacto, sí se entendía bien. Bueno, el punto número 10 dice, a continuación del cartel que copiaste antes, escribe la idea anterior teniendo en cuenta lo que conversaste con tus compañeros. Colócale a todo un título que creas pertinente. ¿Listo? Entonces, después dice, no es lógico que Nacho primero se mejore y luego le dé diarrea. 11. Si quisiéramos escribir las ideas en orden 1, 2, 3, 4 y 5, tendríamos un propósito distinto, pero entonces habría que hacer algunos cambios. Nacho se mejoró pronto de una diarrea y ¿saben por qué? Porque la mamá le dio 4 cucharaditas de suero oral cada media hora y le siguió dando pecho como siempre. Ahora lo cuidan mucho para que mantenga las manos limpias y no vuelva a chupar cosas sucias. Pues Nacho es un bebé que anda gateando y metiéndose todo en la boca. Está chéverísimo esto, ¿no les parece? Sí. Ahora sí se entiende, ¿cierto? Pero ¿saben por qué se entiende? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se entiende? ¿Qué hicieron acá en este párrafo? ¿Qué le pusieron? Nuevas fórmulas. Nuevas palabras. Si se dan cuenta que le metieron nuevas palabras y con eso se ayuda a entenderse mejor. A ver, por ejemplo, acá, Nacho se mejoró pronto de una diarrea. Y mire, le metieron aquí esta pregunta. ¿Y saben por qué? Porque la mamá le dio 4 cucharaditas de suero, ¿sí ven? Y bueno, Así se entiende. así se entiende en el orden que se pusieron las frases en la segunda lectura. Esta entonces ya sería una tercera lectura que sí se entiende. Entonces, así como está escrito ahora, ¿sí se entiende el párrafo o no? Sí. Sí, ahora Sí. se entiende. Y el otro párrafo está organizado de acuerdo con el orden en el que ocurrieron los eventos, pero ahora cómo está organizado este párrafo, ¿cómo está organizado? Está organizado de una forma diferente. ¿Listo? Entonces no se entiende bien. No, pero ahora está organizado de una forma diferente y como le pusieron otras palabras, ahora sí se entiende, ¿cierto? ¿Qué propósito puede tener alguien? ¿Qué propósito puede tener alguien para... Le pusieron. Ok. ¿Qué propósito puede tener alguien para escribir la pequeña historia de Nacho en ese orden? ¿Qué propósito podría tener? Que lo escribiera en un orden diferente. ¿Cuál es el propósito? ¿Ustedes qué creen? Para que se entienda mejor.
pero sí, ¿se acuerdan que al principio no se entendía? Entonces, ¿cuál es el propósito de escribirlo así? Mm, mm, ¿No se les ocurre nada? A no. ver, cuando uno escribe las cosas en orden cronológico, tienen la intención de hacernos entender lo que pasó primero y lo que pasó después. Pero en el otro caso, nos están contando simplemente lo que pasó, ¿sí? Para que nosotros sepamos lo que pasó, pero no sin orden, ¿sí se dan cuenta? Sin orden de los sucesos, de los eventos. ¿Listo? Ahora dice, construyan un párrafo sobre la pequeña historia de Nacho, pero esta vez organicen las frases diciendo primero lo que está pasando y luego lo que ya pasó. ¿Cómo sería eso? Primero lo que está pasando y luego lo que ya pasó. ¿Cómo sería? Entonces la voy a poner acá. La primera la voy a poner. Esta. A ver, ¿cómo lo harían ustedes? Alguien que me cuente lo que pasó a lo último de la historia de Nacho. Se recuperó. Exacto. Entonces la primera frase sería, Nacho se recuperó porque tuvo una diarrea, ¿cierto? Pero la mamá le dio suero y eso le Por ahí. pasó por haberse metido Las manos. todo en la boca, sucio, ¿cierto? Exacto. Pero entonces ahí lo importante que ustedes deben analizar es el orden de las oraciones, ¿listo? El orden de las oraciones. Ahora dice, bueno, entonces ya lo construimos. ¿Sí vieron cómo fue fácil? Es fácil. Lo que pasa es que tenemos que estar atentos a lo que estamos viendo. ¿Sí se está comprendiendo todo, chicos? Señor. ¿Sí? Sofi, Mira, ¿tienes alguna pregunta o se está entendiendo bien lo que estamos haciendo? estoy entendiendo. Bueno, muy bien. Vayan escribiendo en el tablero qué es lo que está pasando en la historia de Nacho y luego digan qué fue lo que ya pasó en la historia de Nacho. Ahora redacten el párrafo. Ya lo hicimos, ¿listo? Después dice, el siguiente párrafo se construyó siguiendo las instrucciones anteriores. Entonces, Sofi, ¿lo puedes leer, por favor? Ahora cuidan mucho a Nacho para que mantenga las manos limpias y no vuelva a chupar cosas sucias. Pues hace unos días se enfermó de diarrea. La mamá le dio 4 cucharadas de suero oral cada media hora y le siguió dando pecho, como siempre. Así Nacho se mejoró pronto. Muy bien. Ahora, comparado con lo que hablamos ahorita nosotros, ¿sí? Digan si alguno de los dos le faltan elementos. ¿Nos faltó algún elemento a nosotros cuando lo dijimos? No, ¿cierto? Mencionamos como todas las cosas, ¿verdad? O digan si alguno de los dos les sobra elementos. Ah, bueno, por ejemplo, nosotros no dijimos, pues hace unos días, ¿cierto? Que hay unas palabritas que están diferentes a como lo escribimos nosotros. Pero son conectores, esas palabras son conectores, ¿listo? Digan si en uno de los dos algunas oraciones se pueden escribir mejor para que el párrafo se entienda más. ¿Ustedes creen que este párrafo que leyó Sofía se puede mejorar? Claro. A ver, ¿cómo se podría mejorar? ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Cómo lo dirían? ¿Ah? ¿No saben? ¿O les parece que entonces está bien así? ¿O les da pereza decir? Está bien. Está bien, dice Manuel. Está bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces se supone que debemos ir hasta la página 85 de esta semana en lenguaje. ¿Listo? Entonces vamos a seguir leyendo y haciendo las actividades que podamos. Entonces dice,
Reflexiones sobre lo que dice Alejo y Mariana. Entonces, ¿qué dice Alejo? Miren, está todo como aburrido. Y Mariana también está como aburrida, ¿cierto? Y con unos papeles ahí en la mano. Y dice Alejo, ¿y qué se hace cuando lo que hay que decir en un párrafo no son cosas que ocurrieron una después de la otra? Entonces dice Mariana, buena pregunta. Cuando describimos un lápiz en grado tercero, por ejemplo, no hablamos de hechos consecutivos. Entonces estamos viendo otra forma de escribir, ¿cierto? Ahora, dice, copia lo siguiente con sus respectivos cuadritos. No lo vamos a copiar, lo vamos a hacer oral. ¿Listo? Ay, no, de tarea. No, vamos a tratar de terminar porque son 2 hojitas que nos faltan nada más. Entonces, espere, vamos a tener un descanso de 1 minuto, ¿listo? Espérenme un momentico. Un descanso de 1 minuto. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Dice, copia lo siguiente con sus respectivos cuadritos. Entonces dice acá, au, dice. El propósito de dibujar se cumple no solamente cuando se dibuja, sino también cuando se pintan rayas, se hacen diagramas, se trazan líneas con regla y se echa sombra. Ay, tan chévere. Vamos a hablar acerca del propósito de qué? De dibujar. ¿A quién le gusta dibujar? A mí. A Emanuel y a Josué. ¿A ti te gusta dibujar, Michelle? Sí. Sí, 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 yo he Y a visto que Sofía. ¿Y a Sofi te gusta a ti dibujar? casi no. No, bueno, más o menos. Bueno, muy bien. A Sofi le gusta más que todo escribir, ¿cierto? O sea Sí. que tú cuando seas grande de pronto puedes ser una escritora de libros, ¿qué te parece? Buenísimo, ¿cierto? La persona Mm. que dibuja aprende unas cosas y la persona que escribe aprende otras. Entonces, todos tenemos una forma diferente de aprender, ¿listo? Y es importante que desarrollemos esa manera de aprender, ¿listo? Bueno, sigamos entonces con el propósito de escribir. Entonces, primero vimos que el propósito de dibujar se cumple no solamente cuando se dibuja, sino también cuando se pintan rayas, se hacen diagramas, se trazan líneas con regla o se echa sombra. El propósito de escribir se cumple cuando se hace cualquier escrito como una carta o un cuento, cuando se deja un recado, se copia, se toman notas o apuntes, se hacen cuentas, tareas, etc. El siguiente cuadrito dice, pero un lápiz también puede servir para muchos otros propósitos, por ejemplo, para borrar con el borrador que trae en la otra punta o para cualquier otra cosa que se puede hacer con un palito, como rascarse la espalda, Ay, no. dibujar en la arena, Uf, escarbar en la tierra, uy. trancar una ventana y mil cosas más. Los propósitos principales de un lápiz común son escribir y Escribir. no, escribir y dibujar. ¿Listo? Esos son los propósitos principales de un lápiz. Entonces ahora dice, todo lo que acabamos de escribir, o lo que acabamos de leer más bien, constituye un párrafo, pero casi no se entiende porque sus partes no están en orden. Entonces, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué parte debe ir primero? ¿Qué creen ustedes que debe ir primero? ¿Cuál cuadrito? El último, el penúltimo. ¿Ah? ¿Cuál debe ir primero, chicos? ¿Qué me dice? Josué, ¿qué me dices tú? ¿Cuál debe ir primero? Eh, yo creo ¿Este, que o este, o este? Bueno, Sofi, ¿qué dices tú entonces? el último. El último debiera ser el primero, ¿cierto? Número 1. Bueno, ¿y cuál seguiría? ¿Cuál sería el otro, Josué? Yo no sé. Ven y miras. ¿Cuál dices tú, Emanuel? A ver, está diciendo que los propósitos principales de un lápiz común son escribir y dibujar.
¿Cuál sería entonces el segundo? Si aquí nos están diciendo que escribir Escribir en la lengua. y después dibujar. Sería el segundo. Exacto, yo también pienso que este sería el segundo. Segundo, ¿cierto? O sea, el segundo acá y el segundo también en orden. ¿El tercero cuál sería? El primero, El primero. Muy bien, Sofi. ¿Y cuál sería el último, Emanuel? Mm, ¿El último de qué? El último párrafo, ¿cuál sería? El que falta, ¿cierto? el tercero. El tercero, exacto. Entonces aquí sería el cuarto. Bueno, Ajá. ¿estamos de acuerdo? Ajá. Listo. Entonces voy a dejarlo así porque de pronto me van a decir, ay, pero usted, ¿qué está haciendo, señorita? Que no le entendemos. Dice, ¿qué parte debe ir primero? Entonces, la número 1. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que debe ir primero el número 1? Que dice que los propósitos Porque, principales del lápiz. Dime, ¿por qué qué? porque se lee más como un título. Bueno, puede ser, pero ¿saben también por qué? Porque está diciendo que los propósitos de un lápiz, es como si estuviera empezando a contestar alguna pregunta, ¿sí se dan cuenta? ¿Cuál es el propósito del lápiz? Entonces, el propósito o los propósitos del lápiz son escribir y dibujar. ¿Listo? Ahora, a esa parte escríbele el número 1 en el cuadrito correspondiente. Ya lo hicimos. ¿Cuál debe ir de segunda? Entonces, el 3. ¿Por qué debe ir de segunda? Perdón, el 2. ¿Por qué debe ir de segunda ese? Entonces ya dijimos por qué. Menciona primero Empieza acá escribir, ¿cierto? El primer propósito es escribir, entonces por eso el propósito de escribir se cumple todo en una secuencia, ¿cierto? Después dice, a esa parte escríbele el número 2 en su cuadrito. ¿Y qué parte debe ir de tercera y por qué? Entonces, porque el siguiente era dibujar. ¿Y qué parte debe ir de cuarta y por qué? Entonces, este que le escribimos 4 va de último porque ya era el último párrafo que quedaba, ¿cierto? Entonces, es por eso. ¿Listo? Ahora, bueno, dice comparen sus trabajos, pero como lo estamos haciendo en conjunto, entonces ya hicimos ese punto. Todos organizaron el párrafo en el mismo orden, puede que unos sí, puede que otros no, pero como lo hicimos en conjunto, entonces ya lo hicimos todo. Ahora contestemos estas preguntas. ¿Todas las partes del párrafo hablan de los propósitos del lápiz? A ver, miremos. Sí, ¿cierto? Mire, propósito, 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 y aquí también, no, aunque no diga la palabra propósito, dice puede servir para, ¿sí? Muchos otros propósitos. Ah, sí lo dice propósitos, pero acá, miren, muchos otros propósitos. Entonces, ¿de qué nos está hablando el párrafo? ¿Cuál es la idea principal del párrafo? Dibujar, escribir. No. ¿O qué título le pondríamos? Cosas importantes. No. No, cosas importantes. No, ¿qué le pondríamos a ese párrafo sobre los propósitos del lápiz? ¿Cómo lo, cómo lo pondríamos? Propósitos del lápiz. Propósitos del lápiz, sí, ese es el título. Chéquela. Muy bien. ¿Y cuáles son entonces los propósitos del lápiz? A ver, enumerémoslos. Rascar. Escribir, bueno, rascar, pero en orden sería escribir, Dibujar. dibujar, no, porque el lápiz no colorea, es que colorea son los colores. Fuerte negro. Y aparece color negro. Ok. ¿Qué más? ¿El lápiz para qué más sirve? Para rascarse la espalda, Para, para, para quitarse el mugre de los mocos. Mugre del oído. para, para borrar con el borrador, Para jugar en la para que pueda hacer, mm,
como un palito para rascarse la espalda, dibujar en la arena, trancar una ventana. ¿Qué ¿Listo? es trancar? Personas que muerden el palo del lápiz. Sí, utilizarlo como un palito. Bueno, dice entonces acá, listo, ahí ya terminamos eso. Entonces dice, ¿en cuál de las partes está la idea principal del párrafo? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál creen ustedes que es la idea principal? ¿Ah? Yo pensaría que la idea principal es la primera. Lee lo que dice. ¿Qué dice acá? 10 minutos. Ajá, ¿qué dice aquí? Los propósitos principales de una misión común son escribir y dibujar. Entonces, ese sería el propósito, ¿qué? O la idea principal, ¿cierto? ¿Y cuáles serían las ideas complementarias? No sé. Las otras. Esto es un lápiz. Sí, por eso, pero entonces la idea principal es que el lápiz sirve para tal cosa. Ay, vamos a intentar. Y las ideas secundarias son los otros párrafos. Ay, mami. ¿Cuál es la parte del párrafo? Entonces dice, perdón, no leí todo. Dice, ¿cuáles son las ideas complementarias? O sea, las que complementan, aclaran y explican la idea principal. Entonces, las otras tres. ¿Cuál es la parte del párrafo que tiene como propósito explicar el propósito de escribir del lápiz? Josué, ¿qué me pasó? La uno, ¿cierto? ¿Qué? Ay, Josué. ¿Quién lo roló? Me estaba rascando. Son tatuajes. Sí, son tatuajes. O sea, Ah, ya nomás, ya nomás. A ver, ¿esto qué es? sigamos acá. ¿Agua? A ver. Estamos aquí, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la parte del párrafo que tiene como propósito explicar el propósito de escribir del lápiz? Yo pensaría que el número uno. ¿Cuál es la que explica el propósito de dibujar? ¿Cuál idea explica la de dibujar? ¿Qué número? A ver, ¿qué número? Em, eh, el primero, Ajá, pero el que le el escribimos, tercero. sí, el que le escribimos el número 3, muy bien. Después dice, ¿y cuál los otros propósitos? Yo pensaría que la 4, ¿cierto? Porque aquí nos dice otros propósitos. ¿Sí lo ven? Acá, miren. Otros propósitos. Borrar con el borrador, etcétera. ¿Listo? Ok. Ahora, comparen sus respuestas y si no están de acuerdo, pregúntense entre ustedes porque responden de manera distinta. Ahora, lean, lean el párrafo en el orden que le dieron y respondan. ¿Tiene sentido? Ya lo leímos, ¿se acuerdan? Este ya lo leímos así en ese orden. 1, 2, 3 y 4. ¿Tiene sentido el párrafo así como lo leímos? ¿Cómo lo organizamos? Sí, exacto, tiene sentido. Porque así es que se entiende, ¿cierto? ¿Y se comprende con claridad? Sí, se comprende con claridad. ¿Cumple con el propósito de comunicar cuáles son los propósitos de un lápiz? Sí, cumple con los propósitos. Ya acabamos eso. Bueno, finalmente dice acá, comparen el orden que ustedes le dieron al párrafo con el siguiente diagrama. Miren este ¿Qué es diagrama. un diagrama? Miren, el diagrama es un dibujo en forma de cuadritos y flechitas. Gracias. Como el que hicimos antes en segundo. Ajá, el tercero. ¿Cierto? Ah, Sí. sí, perdón.
No, en tercero, porque empezamos de tercero. Idea principal. Ah, miren lo que dice Mariana. Dice, el diagrama de la estructura de un párrafo nos ayuda a comprender el párrafo. Entonces aquí se hizo una estructura, mírenlo. Idea principal, propósito del lápiz. Emanuel, véngame, lee acá. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice acá? En el 1. ¿Idea Idea qué? principal, Ajá. propósito del lápiz, escribir y dibujar. 2. Ideas. Ideas. 1. Ok, Propósito, espere. escribir cartas o cuentos. Propósito Dejar de un dibujar, escribir. copiar, hacer cuentas, etcétera. Ajá. 2. Propósito de dibujar. Hacer un dibujo, pintar rayas, hacer diagramas, trazar líneas con regla hecha. Trazar líneas con regla, echar sombras, etcétera. Ajá. Otros 2 y 3. Otros propósitos. Ajá. Otros propósitos. 1. Rascarse la espalda, dibujar, excavar en la tierra, Trancar una ventana, etcétera. ¿Cómo se trancar una ventana? ¿Sí? ¿Ya entendiste? ¿Listo? Con un palo. Entonces, hasta aquí vamos, chicos, hoy. Ahí terminamos entonces la clase. Y Eso es todo, eso es eso es, mucho. eso es todo lo de hoy. Eso es todo lo que ¿Listo? Les Ay, recomiendo que vuelvan a ver el videito para entender mejor todo lo que estamos haciendo. Pero eso es ¿Listo? todo lo que hace un lápiz. Es mucho Sí, puede ser mucho. o más. Ajá. Bueno, vamos a dejar entonces.